Amigos todos, buenas noches. El concepto de Sinergia TV es más que todo analizar, proponer diferentes soluciones que evalúen el aparato estatal de Guatemala y brinden soluciones a su problemática en general a través de políticas públicas, las cuales la nación necesita a través de soluciones claras, muy formales, que vengan a ayudar a la población en sí, a la ciudadanía. Buenas noches a todos los televidentes que finalmente nos siguen aquí en Sinergia TV, en Canal 93, mi canal sobre red Unicable. Por favor, síganos en Facebook, Twitter, en WhatsApp en el 4621-9994. Hoy tenemos como invitado al licenciado Víctor Hugo Batres. Él es catedrático universitario. Licenciado, es un placer tenerle en este set. Pues prácticamente el tema que hoy vamos a tocar considero que es un eje transversal para el Estado de Guatemala, como lo es el tema del sector educativo a nivel nacional, por decirlo así, de toda la carga académica que tiene el Ministerio de Educación, ¿verdad? Comenzando por el sistema educativo, las mallas curriculares, por ejemplo, la forma de evaluación, el tema ya más administrativo de cómo influyen los mismos sindicatos en la parte académica del sistema educativo en Guatemala a través del Ministerio de Educación. Licenciado, quisiera que usted, pues, con todo ese vasto conocimiento que usted tiene, nos platicara cómo ve el sistema educativo y algunos esbozos de cambios y de reformas como política pública. Claro, buenas noches y gracias por la invitación. Pues para mí es un placer estar acá compartiendo con ustedes y ese espacio pues que nos dan en sus casas para poder llegar. Bueno, como todos sabemos, a diario vemos los periódicos, la televisión, los medios sociales o las redes sociales más bien dicho. Vemos muy cosas que lamentamos en nuestra diario vivir en el enfoque de la educación. Lo vemos más que todo en base a algo bueno y algo malo en la modernización. Me voy a adelantar a decir algo, por ejemplo, la tecnología. La tecnología viene siendo como facilitándonos nosotros una herramienta de facilitarnos la vida en una investigación, en poder aprender o enseñar. Pero más bien esa tecnología no la hemos sabido balancear. ¿Por qué les hablo de esto? Porque eso viene en general. Si nosotros, personas que tenemos un promedio de 50, 40 años en la actualidad, no tenían esa facilidad de esa herramienta, pues ahora hay niños de escasa edad de 6, 7 o máximo 10 años, ya lo tienen. Puede ser una herramienta buena para poder aprender, pero a la vez le perjudica. ¿Por qué le perjudica? Porque hay mucho distractor, mucha facilidad en el sentido de irse por otro rumbo y no precisamente por lo que está aprendiendo. Bueno, ahora les voy a hablar más que todo de la malla curricular que se ve ahora. Tal vez muchas veces, así como decía mi abuelito, mi abuelita decía que en nuestra época, cierto, todas las épocas son buenas, pero si nosotros vemos en la actualidad, hay un pensum que dirán, en ese colegio me enseñan, por ejemplo, cierta aritmética en otra escuela. Vivimos comparando una educación u otra del mismo rango de edades de los niños. Después nos podemos pasar con los adolescentes. Igual vamos a seguir compitiendo o comparando el cierto nivel educativo, malla curricular, establecimiento, horario, tarea o contenido. Y nunca como guatemaltecos vamos a estar conformes en ese aspecto. Veámoslo solo en el hogar. Salgámonos más afuera de nuestra casa, vámonos a la calle. Vemos nosotros, los tiempos cambian. Por ejemplo, yo me acordaba en mi época, coincido con muchas personas, de que antes íbamos a la escuela o al colegio, llegamos a nuestra casa, tomamos nuestra merienda de almuerzo, nos dedicamos a almorzar nuestros sagrados alimentos, luego a hacer tareas, un ritmo de vida. Luego, como premio, pues yo recuerdo que tenía que ir a jugar fútbol a la calle. Ya no lo podemos hacer, ya no podemos tener ese ritmo de vida. ¿Por qué? Porque los tiempos van cambiando en el sentido de que todo influye, ya sea todo agarrado de la mano, en el sentido de seguridad, educación, pero más adelante vamos a platicar de la seguridad, ahorita que nos... Entonces, en un momento que cierto colegio, cierta escuela, cierto instituto va a tener una carga de tarea, en el sentido de que vamos a aprovechar ese entendimiento, ese conocimiento o ese repaso, en esa época, cierto contenido que obviamente los niños que vienen atrás o los niños que están creciendo ahorita en la parte primaria básica, probablemente el peso de estudio ha cambiado, probablemente se ha modernizado, probablemente se ha cortado.
En el sentido cortado de que no pueden llegar a cumplir el contenido base que está programado para el ciclo lectivo. Esa es una. Otra, que podemos, me atrevo a decir que hay muchos colegios de que nos ponemos a comparar en los resultados de las calificaciones que hace el Ministerio de Educación. Eso es bueno, pero vamos al hecho de que entramos a competición y obviamente le vamos a exigir a nuestro hijo o vamos a exigirle a un colegio que cumpla con ciertos parámetros de educación o de entendimiento. Vamos a regresar un poquito al pasado, en el sentido de que siempre vamos a decir, la educación de antes era mejor. No, la educación de ahora es mejor. No, la educación del futuro puede ser mejor. No, toda puede ser buena o todo puede ser mala, depende de quién lo esté calificando. Vamos a hablar del tema de salud dentro de esto porque es un tema transversal con la seguridad y la educación. Muchas veces nosotros en Guatemala decimos que somos un país con alto índice de analfabetismo, somos un país tercermundista, siempre podemos hablar mal de nuestra Guatemala, pero debemos de ver lo bueno, no solo lo malo. Dentro de todo eso hay cosas que se pueden mejorar. Dentro de la educación influye mucho la mala alimentación, me atrevo a decir. Desde lo que son, las mamás están embarazadas desde la concepción hasta el nacimiento, obviamente el crecimiento. Obviamente, si la madre no se alimenta bien, el niño no sale muy nutrido, obviamente no se le desarrolla bien su cerebro, sus actividades, su sistema cognitivo, en fin, todo esto es una cadena que sigue adelante. Entonces, eso va amarrando poco a poco la falla de la atención que puede tener el alumno en clase. Muchas veces, por ejemplo, yo les puedo dar un ejemplo que yo estuve en esa época, le decían área parvularia, estuve en la escuela pública, recuerdo que regalaban incaparina, mosh, una galletita. Nadie sabía exactamente cuántas vitaminas, pero igual uno de niño pues la tomaba, la sentía deliciosa, era la hora de la refacción, la convidaban. ¿Cuántas vitaminas tenía? No lo sabemos. Algunos no teníamos la dicha de que nuestras madres nos ponían refacción y esa era parte de nuestra dieta balanceada para alimentarnos. Veía otros compañeros que lamentablemente no tenían, entonces ellos iban a aprovechar la refacción que proporcionaba la escuela o el plantel. Entonces ahí es donde viene diciendo que la parte de la dieta balanceada también influye demasiado en la educación. Bueno, volviendo al tema de eso, influye en muchas cosas que nosotros tenemos que ir mejorando, no solo como pueblo que nosotros exigimos, sino que también tenemos que colaborar al pueblo para que el Estado tenga el confort o el estándar que nosotros debiéramos tener. No, muy importante, licenciado, lo que usted aporta. Retomando una parte de lo que usted decía de que hay como cierta descompensación, tal vez no en las mallas curriculares, sino en los niveles académicos entre el sector público educativo y el sector privado, considero que afecta mucho la mercantilización de la educación, ¿verdad? Preocupante cuando, digamos, un padre de familia, por el sistema económico que tenemos hoy en día, está desactualizado o atrasado en sus cuotas, el niño prácticamente viene a ser una víctima, ¿verdad? Porque queda en medio. Entonces el problema económico es entre el colegio y los padres, pero como aquí hay un conflicto o hay un atraso, entonces prácticamente el niño se ve como relegado a que definitivamente él no pueda sustentar algunos exámenes o ese día pues se lleve un shock y no entrar. Entonces eso es parte también de la problemática, ¿verdad? Y por otro lado, el tema de la parte de salud desde que el niño está en el vientre, es algo que el Estado de Guatemala sí debe de ponerle mucha atención para mantener un estándar desde que la señora está en estado interesante, ¿verdad? Su ácido fólico, ¿verdad? Sus multivitaminas y todo lo que conlleva ese proceso de gestación de 9 meses. El tema está bastante interesante, licenciado, solo tenemos que hacer una pequeña pausa con los anunciantes y volvemos.